Obviamente que esto yo lo voy a convertir en PDF y también se los voy a subir a Classroom, ¿sí? Entonces, damos inicio. Lo que decía, de manera inicial, nosotros vamos a ver lo que es un capítulo 1 relacionado a todo lo que viene a ser geometría analítica. Ya les dije, algunos ya lo han visto en colegios, yo sé que ya lo ven, entonces solamente que aquí vamos a ir viendo algunas que otras situaciones, ¿sí? Acá para iniciar lo que es geometría analítica, lo que nosotros necesitamos es un sistema, que se le denomina sistema de coordenadas. Perdón, licenciado, no se ve la pizarra aquí. Se ve. A ver, entonces sí, pasa eso. Se ve normal. Se ve normal. Se ve bien. Sí, se ve. No se preocupen, chicos. Se ve normal. Pero a veces ocurre eso, como dice su compañero, seguramente pasó algo, pero de todos modos voy a volver a compartir. Bien, ya debe estar en mi pantalla, ¿no es cierto? O si nos buscas donde estoy hablando con el audio y lo marcas como prioridad, ¿no? Para los que no pueden lograr ver. Bien, como decía, tenemos que tener un sistema de coordenadas. Nuestro sistema de coordenadas, vamos a iniciar tal vez con lo básico, la recta real, que seguramente están viendo en cálculo 1, ¿sí? Empiezan con lo que es la recta real, que se lo simboliza con la letra R, si quieren. Luego tienen, ¿no es cierto?, desde menos infinito a más infinito, tienen marcado el 0 y el 1, que es la base, la unidad de medida, con el cual se va a ir construyendo todo lo demás. En un punto en este sistema, o un punto en la recta real, se simboliza o se denota por, entre paréntesis, 3, por ejemplo. Y aquí voy a marcar el 3 y un puntito. ¿Sí? Y ahí está. Para nuestro caso, porque esto también lo van a extender ustedes cuando estén viendo cálculo 2, si van a extender a R3, ahorita estamos en R, vamos a trabajar todo lo que es en R2, entonces vamos a colocar aquí el plano real, porque también hay el plano complejo, ¿no es cierto? Vamos a colocar el plano real, le voy a colocar R2, ¿sí? Está formado por dos rectas, o por dos rectas reales, Disculpe, licenciado, no se ve su pantalla. Sí, ha habido un Sí, no se ve. sí, ha habido un bajón de señal. Esto Sí, se perdió. vengo a compartir. Ahora sí, ¿no es cierto? Perdón, ¿por qué a mí solo me salen sus iniciales y todo negro al fondo? ¿Alguien más tiene ese problema? Tienes que buscar No. en la pantalla, te va a salir al lado, lado derecho inferior, ahí te debe salir.
Bien, chicos, ustedes están estudiando ingeniería en sistemas, tienen que solucionar si les aparece algo, ¿no? Si a todos les aparecería como su compañero nos menciona, ahí sí, el problema es de acá, ¿no? Entonces, y no es así, ¿no es cierto? Entonces, traten de solucionarlo, ¿no? Como decía algunos de los compañeros por ahí, busquen dónde está el nombre, coloquen que le den prioridad para que les aparezca y les va a aparecer. Bien, como les iba diciendo, tenemos el plano real, en este caso R2, es lo que van a trabajar también en cálculo 1, que está formado por dos rectas reales, ¿no? Esto está un poco mal, son por dos rectas reales. Perpendiculares entre sí, coma, donde el punto de intersección es el origen. Si quieren simbolizados con la letra O de origen, algunos lo colocan 0, pero es lo ideal colocar O de origen, ¿sí? Donde el punto de intersección es el origen, el cual divide el plano real en 4 cuadrantes. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos una recta real, vertical, ¿sí? Otra recta horizontal, ¿sí? Que también es real, que viene desde menos infinito, si quieren, a más infinito. ¿Sí? Donde el punto de intersección es el origen, ¿sí? Y estas dos rectas son perpendiculares entre sí. Muchos confunden, ya les decía, con el 0 O. Pueden tomarlo si quieren, porque a partir de ahí contamos la unidad, ¿no es cierto? Y empezamos a colocar los diferentes valores dentro de las rectas. Y como ustedes conocen en las rectas reales, al lado izquierdo vienen los negativos. ¿Sí? Es así que todo lo donde está la parte positiva, lo vamos a llamar, se le denomina primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. ¿Sí? Poco lo voy a alargar. Y de esa manera, ¿no? Tener cada uno de ellos. La ubicación del punto ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces yo le voy a colocar el punto o un punto en este sistema denominado sistema rectangular.
¿sí? Porque hay varios sistemas, ¿sí? El próximo sistema que tal vez van a conocer de manera rápida va a ser el sistema de coordenadas polares, ¿no es cierto? Aquí tenemos el sistema rectangular de coordenadas o sistema de coordenadas rectangular. Mejor suena eso, ¿no? Sistema de coordenadas rectangular. Se la denota por un par ordenado. ¿Qué va a ser? X y Y. Donde X es el valor del punto de la recta horizontal. Y es el valor, lo voy a colocar entre comillas, del punto de la recta vertical. ¿Sí? Ya dije, ya ustedes lo conocen, incluso cuando han hecho ecuaciones de segundo grado, han de graficar parábolas para ver si tenían soluciones, no tenían soluciones, única solución y todas aquellas cosas. Ya conocemos entonces este par ordenado, ya sabemos que el primero es para la recta horizontal, para la segunda que es la recta vertical, ¿no es cierto? Comúnmente, ¿sí? También conocido a X, ¿no es cierto? Como la abscisa, coma, bien, ordenada. ¿Sí? Cuando vean en el espacio van a colocar Z y van a decir que también se le denomina corto. ¿Sí? Por el momento ya todo trabajamos en el plan. Tenemos la abscisa, tenemos la ordenada. Es decir, no es decir, ejemplo voy a colocar. Graficar el punto -3, 2. Tenemos nuestro sistema coordenado rectangular. ¿Sí? Colocamos una medida. Obviamente que esta medida tienen que tener espaciados el mismo valor. ¿Sí? Y marcamos el -3 en X, que viene a ser este valor, y el 2, que viene a ser ese valor en Y. Trazamos rectas paralelas o rectas perpendiculares a sus ejes, en este caso trazamos esta. Luego trazamos la otra. Y va a haber un puntito de intersección ahí, que justamente va a ser el punto -3, 2. ¿Sí? Y eso es lo que se tiene. Muchas de las situaciones, están por demás, ¿no es cierto? Y simplemente se quedan con esas proyecciones que más adelante lo vamos a denominar, para tener el punto -3, 2. Y así cualquier otro punto, ustedes lo pueden graficar. Por ejemplo, esto es 4 y es 1. Sería el punto 4, 1.
Entonces, si ustedes ven, no es nada complicado, es algo que ustedes conocen y a partir de ello se puede ir trabajando. Lo que aquí se interesa, ¿sí?, es que se debe mantener ese orden, ¿sí? X abscisa, Y ordenado. Por eso decía que es un par ordenado, porque tiene un orden, ¿sí? No es lo mismo tener el punto 2, 3 o 2 menos 3. Voy a marcar el punto 2 menos 3. Entonces, 2 es menos 3. Este es 2 menos 3. Miren que es muy diferente si nosotros, ¿sí?, queremos tener el mismo punto. ¿Sí? Por eso se le llama par ordenado, porque tiene que mantener un orden, ¿sí? Y eso es lo que deben tenerlo en cuenta, chicos y chicas, ¿sí? Esto, si quieren, es un repaso de lo que ustedes conocen. Junto con ello, ¿sí?, nosotros tenemos que ver lo que es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Sean P sub 1 igual a X sub 1 y Y sub 1, coma, P sub 2 igual a X sub 2 y Y sub 2, puntos en un plano. Coma. Entonces, se tiene que la distancia entre estos dos puntos es igual a raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. En efecto, puedo considerar el sistema de ejes coordenados rectangular, o también conocido como cartesiano, y puedo marcar el punto X sub 1 y Y sub 1 puedo marcar el punto X sub 2 y Y sub 2 ¿cierto? Entonces, si quieren P sub 1, P sub 2. La distancia de entre esos dos puntos, ¿sí?, viene a ser lo que hemos escrito, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde viene? Yo puedo formar acá un triángulo. Miren, rectángulo. Y tratar de utilizar algo que ustedes también conocen comúnmente, como es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Donde yo necesito conocer, ¿no es cierto? Ya conozco la hipotenusa, que viene a ser D. Necesito conocer esta longitud. Estoy pintando un poquito de más oscuro. Eso simplemente viene a ser Y sub 2 menos Y sub 1. Miren, Y sub 2 es todo esto. Lo quito, Y sub 1, ¿qué me queda? Me queda esta zona. Por eso es Y sub 2 menos Y sub 1. Y eso es su reflejo en esta distancia, o en esa longitud. ¿Sí? De la misma manera, esta parte inferior, lo voy a colocar más
de negrilla, ¿sí? Viene a ser x sub 2 menos x sub 1. Lo mismo, x sub 2 vale todo esto. X sub 1 vale este pedazo. Si lo resto, me va a quedar este pedazo, que justamente es el lado de ese triángulo rectángulo. Bien. Una vez que tenga eso, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, del teorema de Pitágoras tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de cada uno de sus lados por la suma de los cuadrados de los lados, ¿no? Ahí está. De ahí pueden despejar de las distancias siempre son positivas. Al sacar raíz cuadrada, ustedes ya saben que tiene la parte positiva, la parte negativa y todo aquello. Va a ser la parte positiva para nosotros, y cuadrado menos y sub 1 al cuadrado más x cuadrado menos x sub 1 al cuadrado. Y es de ahí donde se tiene esta fórmula, pues esta relación, si ustedes quieren, pero más conocidos como fórmula, ¿no es cierto?, de la distancia entre dos puntos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta tal vez hasta acá, chicos, chicas? Bien, yo sé que todavía no es nada complicado, ¿no es cierto? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, adelante. Disculpe, es que me podría aceptar, por favor. Es que estoy entrando por otro dispositivo, no logro visualizar muy bien la pantalla, ya que está un poco mal mi pantalla, así que estoy intentando entrar desde mi laptop. Por favor. ¿Tú eres Diego Ramírez? Sí, Ya está. gracias. Bien, entonces ya tenemos acá un primer resultado, si quieren, entre la distancia entre dos rectas, ¿sí? También vamos a necesitar, Dice, ¿sí? no hay un problema con que, como es una suma dentro de la raíz, no hay problema que primero esté el x y luego el y y luego el x, ¿verdad? Como Sí, la no, fórmula de arriba está primero aquí sí, sí, no hay y luego ningún y. problema. No hay ningún problema. Es Ya. más, se los voy a corregir acá, porque creo que en todos los formularios están de esa manera. ¿Sí? Lo que acá deben, incluso, miren, incluso eso es lo interesante, ¿no? Incluso si en algún formulario ustedes ven de esta manera, sigue estando bien, ¿sí? No se haga ningún problema, ¿sí? Esto tiene que ver un poco, digamos, con distancias dirigidas, pero al tener el cuadrado no va a ser, como les menciono, eh, para que tengan algo diferente. No, miren, de color rojo se les ha escrito al revés si quieren. Igual vamos a tener el mismo resultado, ¿sí? Acá, ¿a qué me voy con esto? De que es lo mismo calcular, si quieren, la distancia de P sub 1 a P sub 2, ¿no es cierto? Es como decir, ¿no? Yo quiero calcular la distancia que hay de la universidad a mi casa. Va a ser la misma distancia que yo quiero calcular, obviamente, hablando de una línea recta, ¿no? Va a ser lo mismo calcular la distancia de mi casa a la universidad. Entonces, el blanco, digamos, corresponde a uno de ellos y el rojo corresponde al otro. ¿Al final va a variar la distancia? No. ¿Sí? Pueden ser diferentes notaciones, como están viendo ahí de color rojo. Puede ser, como su compañero decía, puedo intercambiar, puedo colocar como estaba de manera inicial.
también no hay ningún problema, ¿sí? Eso es lo interesante, si quieren, de esta identidad o de esta fórmula, que se porta, no vamos a decir que se porta, sino que su comportamiento es sin temor a equivocarse, como lo que toman, ¿no? Lo único que sí no deben confundirse es que cuidado, que en algún momento aquí coloquen Y sub 1 y aquí X sub 1. Ese sí está mal, ¿no? Tiene que ser, como dicen por ahí, diferencia de ordenadas y diferencia de abscisas. Que más adelante, cuando veamos ya la recta, va a ser importante esa situación. Entonces, ténganlo siempre en cuenta ese detalle. Diferencia de ordenadas, no les dicen quién va primero, y diferencia de abscisas. Entonces, sí, lo voy a mantener ese de color rojito ahí, porque si en algún momento lo ven de esa manera, en algún tutorial, en algún otro texto, o formulario, que hay bastantes, ¿no es cierto? No hay ningún problema, cualquiera de esas situaciones les va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Conveniencia para cada uno de ustedes de cómo quieran trabajar. ¿Alguna otra duda tal vez? ¿Algún comentario o algo que no esté claro de esta parte inicial? Bien, continuamos. Punto medio. Bueno, antes de hablar incluso de punto medio, quería hablar de un punto dividido en un segmento, ¿no? Es algo para aclarar si quieren esa situación y poder tener, ¿sí? Pero de todos modos va a partir todo del punto medio. Punto medio, vamos a decir. O punto dado una razón dada. Punto dado una razón ¿sí? Sean los puntos vamos a seguir trabajando con P sub 1 a X1 y sub 1 y P sub 2 igual a X sub 2 y sub 2. ¿Sí? Voy a volver a dibujar mi sistema coordenado. Voy a marcar el punto P sub 1. Voy a marcar el punto P sub 2. Y obviamente tiene sus coordenadas, ¿no? X sub 1, Y sub 1, X sub 2, y Y sub 2, ¿sí? Miren, nos facilita, perdón, está muy abajo, ¿no? No se nota bien. Ahí mejor. Listo. Como les iba indicando, es más fácil trabajar así con coordenadas, por eso es la razón, si quieren, de la geometría analítica, porque algunos conceptos o las visualizaciones que se van dando vienen de esta representación de manera gráfica y analítica, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tener de manera en cuenta esa situación, ¿sí? Denme un minutito, por favor, chicos.
Bien, entonces vamos a ir continuando. Lo que decía, vamos a dar un punto dado una razón. Si quieren, vamos a hacer una división de un segmento, en este caso de P sub 1 y P sub 2. Vamos a trazar un segmento de color rojo. Y podemos dividir este segmento, ¿no? De la forma que nosotros queramos. En este caso voy a dividirlo por acá. ¿Sí? De ahí va a aparecer el punto medio que les decía. Le voy a colocar acá un punto P que tiene como coordenadas X y Y. Entonces ya lo tenemos de esa manera. Un poco, lo vamos a mejorar. Y ya lo tenemos, ¿no? Va a haber un caso particular, ya les mencionaba, para que este punto P sea justamente el punto medio o punto que divide este segmento en dos partes iguales. Tenemos ahí los dos puntos y vamos a expresar, ¿sí? Vamos a darnos esa razón que les decía, donde la razón va a ser igual. Y aquí hay lo que deben tener en cuenta, ¿no? Esas distancias dirigidas que se tienen, que van de P sub 1 a P sub 2, va a ser diferente a la distancia que va a ir de P sub 2 a P sub 1. Hablando en términos de la división de segmentos, ¿no es cierto? Imagínense, les decía, de su casa a la universidad, tengan un punto medio de una parada, ¿no es cierto? La distancia que va a haber de su casa a esa parada va a ser una distancia, de esa parada a la U va a ser otra distancia, pero si van de la U, ya la primera distancia va a ir cambiando, ¿no? Entonces, es importante tener esta razón porque pueden ser razones que te den negativas, puede ser razón que te den positivas. Mucho va a depender si van a estar entre un intervalo de 0 a 1 o fuera de ellos, porque van a estar o dentro del segmento o fuera del segmento, que son los casos particulares que se tienen. Nosotros vamos a ir trabajando de una manera que vamos a ir de P sub 1 a P sub 2. Entonces la razón va a ser de P sub 1 a P sub 2 divididos, perdón, de P sub 1 a P, a ese punto. Y para completar, si quieren, el ciclo va a ser este segmento, no es segmento. Partimos de ese punto P a P sub 2. Entonces, esa es una razón que va a ser, ya les dije, diferente a lo que va de P sub 2 a P sobre P a P sub 1. Sí, es muy diferente. Una vez que nosotros tengamos esta razón, vamos a tener que X va a ser igual a X sub 1 más esa razón X sub 2 sobre 1 más R. Y Y va a ser igual a Y sub 1 más razón Y sub 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tiene sobre 1 más R. Entonces, las coordenadas de ese punto X y Y van a estar relacionados con los extremos de este segmento, que va a ser X sub 1 y X sub 2 para las abscisas y para las ordenadas Y sub 1 y Y sub 2. Un caso particular, como les decía, es cuando esta razón es igual a 1. ¿Cómo? Entonces, el punto P es el punto medio del segmento que une los puntos P sub 1 y P sub 2. Si ustedes reemplazan esa razón de igual a 1, vamos a obtener la siguiente, ¿sí? Pero esto es lo que no deben olvidarse también, ¿no? Se los voy a enmarcar. Debería estar dentro de sus formularios.
¿sí? Junto con la distancia, ¿no? Si reemplazamos que R es igual a 1, tenemos el punto medio, que va a ser X igual a X sub 1 más X sub 2. En el denominador estaba 1 más R vale 1, va a ser 2. Y Y igual a X sub 1, perdón, Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2. ¿Sí? Coordenadas del punto medio. ¿Sí? Entonces son uno de los elementos también que vamos a ir necesitando para todo lo que vamos a ir viendo aquí en la parte de geometría analítica. ¿Alguna consulta, pregunta sobre este punto dado una razón? Los apuntes lo va a dejar en Classroom. Sí, se les va a transformar en un archivo PDF y se les va a subir a Classroom. Ok, gracias. Bien, Inge, yo tengo una duda. adelante. ¿Qué es R? ¿O cómo en la Razón. gráfica, dónde está? Aquí en la gráfica. Disculpe, ingeniero, no se le escucha. Bien, como les decía, R simplemente es un número. Y ese número se obtiene de la división, si quieren, entre esta distancia de P sub 1 a P, por eso P puede estar en cualquier lado, sobre la distancia que va a haber de este punto P. Voy a borrar un momento. Sobre la distancia de este punto P a P sub 2. No se olviden, este puntito de color rojo es P. ¿Sí? Entonces, esa R es la razón, si quieren. Razón. ¿Sí? R pertenece a los reales, o R es un número. ¿Sí? Entonces, simplemente es una división entre las distancias, entre dos distancias, una que va de P sub 1 a P sobre la distancia que va de P a P sub 2. ¿Sí? En la práctica, si quieren, no les dan esas distancias, les dan la razón. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Aquí antecitos de pasar, les voy a colocar un ejemplo dibujado. Aquí voy a colocar P sub 1 y acá voy a colocar P sub 2. Disculpe, licenciado, no se ve su pantalla lo que está haciendo. Perdón, y mejor dicho, se ha quedado congelado en la pantalla anterior y no está mostrando la pantalla que está escribiendo. Ay, creí que solamente era yo. Espera, pues. Ahora sí, chicos, chicas. Ahora sí, ingeniero, muchas gracias. Ahora sí. Sí se ve, Lisa.
Disculpen, chicos, ¿pasó algo con la conexión del docente? Creo que sí. Denme un minuto, chicos. Hola. Sí, Inge.
Bien, van a disculpar, chicos, chicas, vamos a continuar. Pueden ver la pantalla, ¿no? A ver, pasó de que vinieron a ver un poco de la red, todo para aquí en la U, entonces han hecho algunas mediciones y todo, entonces me preguntaban algunas cosas, por eso los abandoné un rato, ¿no? Eh, pero bueno, ya midieron, ya revisaron dónde tienen que ser las conexiones, los puntos y ya. Eso es lo que, como les decía, ¿no? El primer día de clases, para mí me da más conveniente que sean presenciales porque estoy en el aula y ahí nadie te molesta, ¿no? En cambio, cuando estás aquí en la oficina, te buscan como hace un momento y es difícil. Bien. Entonces tenemos este segmento, P sub 1 o P sub 2, como les decía. Y hablaba su compañera, ¿qué hago con esa razón? ¿Cómo hago para ver esas distancias de P sub 1 a P o de P a P sub 2? Por ejemplo, yo puedo dividir este segmento en 5 partes iguales, ¿no es cierto? Espero que no me falle el pulso. 1, 2, más pequeño. 1, 2, 3, 4, 5. Está dividido en 5 pedacitos. Y yo quiero encontrar un punto que esté a una razón, digamos, de 4. ¿Sí? A una razón 4. El punto que vamos a encontrar va a ser este puntito. La distancia que va a haber de P sub 1 a P es 4. 4 multiplicado por algún valor. Y la distancia que va a venir de P a P sub 2, ¿no es cierto? Va a ser de 1 multiplicado algún valor. Todavía no estoy colocando las unidades. Entonces su razón va a ser 4. En cambio, si yo quisiera este puntito, lo voy a colocar ese con color rojo. Si quisiera este puntito, la razón va a ser, a ver, 2/3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ir de P sub 1, ¿no es cierto?, a este punto P, una distancia que va a ser 2 por alguna unidad, sobre la distancia que va a haber de P a P sub 2, que va a ser 3 unidades, ¿no es cierto?, multiplicadas por alguna unidad. ¿Sí? Entonces, miren ahí la razón, van a ser diferentes para cada uno. Ahora, miren un caso particular que les decía, voy a colocarlo de color azul. Imagínense este punto. P de color azul, aunque no se note el azul. Lo voy a cambiar otro colorcito amarillo. Imagínense este punto P. Su razón es 1, justo lo que estábamos hablando. Bueno, no es 1, ¿no? Porque no es la mitad. Su razón de este, por ejemplo, va a ser 3 medios. Sí, miren que es diferente. Porque hay una distancia de 3 unidades y una distancia de 2 unidades. Obviamente multiplicados a alguna unidad. ¿Sí? Si yo quiero encontrar el punto medio, entonces ya no me va a servir estas distancias que he ido marcando dividiendo entre 5. Tal vez tendría que dividir entre 4, tal vez tendría que dividir entre 3, entre 6, ¿no es cierto? Que sea un número par. ¿Sí? Entonces, a eso se hace referencia, a esa razón que su compañera nos decía, que puede tomar o cómo lo puedo obtener yo para poder calcular este punto. ¿Sí? Ya saben, es diferente tener la razón que va de P sub 1 a P sub 2, eso el ejercicio les va a decir, que tener una razón que va de P sub 2 a P sub 1. ¿Sí? Muy distinto. Por ejemplo, todo lo que hemos ido tomando ha estado dentro de este margen, ¿no es cierto? De acá. Si nosotros tomamos en este otro sentido, ¿sí? La razón va a ser 1/4. ¿Sí? El de color rojo, la razón va a ser en 3 medios.
¿sí? La de color amarillo va a ser 2/3, no lo voy a anotar, ¿sí? Entonces, son esas las razones que nosotros, ¿sí? En los ejercicios pueden ocurrir ciertas cosas, ¿no? Puede ser que te den la razón, puede ser que tú te calcules la razón diciendo que encontremos puntos que estén divididos por las mismas distancias en 3 unidades, algunas variaciones de eso, para obtener ese punto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se espera, digamos, ¿no? Obviamente, cuando vamos a ir haciendo ejemplitos, ejercicios, se va a notar claramente esa situación, ¿sí? ¿Alguna otra consulta más que tuviesen, chicos, chicas? De verlo de arriba hacia abajo, nos vamos a guiar con la flechita esa, ¿verdad? Exacto, sí. Las flechitas son importantes si quieren, ¿no? Pero al final, más que todo en el dibujito, si lo ven la flechita, la clave va a ser en los ejercicios, ¿no? Que les dije ese de dónde a dónde va a ir. La clave va a ser el cómo entender el problema de los ejercicios. Aquí dibujitos nos ayudan a interpretar simplemente qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? No se cierren mucho a estos dibujitos. ¿Les ayudan los dibujitos? Sí, pero no se cierren mucho a los dibujitos, ¿no? Por eso se llama geometría analítica. ¿Alguna otra consulta más, chicos, chicas? Simplemente Una pregunta, ¿esa forma de ver la distancia dirigida es la misma tanto en el primer cuadrante como en el segundo, como en el tercero, como en el cuarto, ¿verdad? Es En indistinto. cualquier cuadrante. Sí, exactamente, en cualquier cuadrante. Entonces la distancia dirigida solamente nos ayuda a identificar bien la razón. ¿O Sí, me se equivoco? podría decir así, que te va a ayudar a ver cuál va a ser la razón, ¿no? O sea, el concepto de distancia dirigida, si ustedes lo ven, no lo hemos mencionado por el hecho de que, a ver, no tiene, digamos, nada que ver al mencionar las distancias dirigidas, ¿sí? Yo no lo quiero hacer por el hecho de que les van a complicar a ustedes. La idea no es esa. Acá lo que quiero que entiendan es que las razones, dependiendo de qué punto estés tomando como inicial y como final, qué otro punto en un segmento, tu razón puede variar, ¿sí? Pero independientemente de aquello, ustedes pueden marcar o pueden elegir el punto que se les va a pedir en un ejercicio, independientemente de la forma que ustedes van a interpretar, ¿sí? En el dibujo ustedes pueden sacar cómo van a estar distribuidos, todos, sí. ¿Les van a ayudar a encontrar la razón? Sí. Pero eso es teniendo en cuenta de cuál es su inicio y cuál es su final, nada más. ¿Sí? Tratemos de no utilizar mucho ese término de distancia dirigida porque al final no nos va a servir de mucha ayuda. Más al contrario, les va a complicar, ¿no? Por eso no quiero hablar de distancias dirigidas. ¿Alguna otra consulta más, chicos, chicas? En los ejercicios se van a aclarar también ciertas cosas, ¿no? Bien, ya tenemos el segmento dado una razón, ya tenemos el punto medio, tenemos que hablar lo relacionado a pendiente. ¿Sí? Nosotros tenemos un segmento, si quieren, o una recta, luego vamos a ver todo lo que es relacionado a la recta, pero tenemos que tener un eje de apoyo. Y ese eje de apoyo es primordial. Y si queremos tener la pendiente, necesitamos hablar del ángulo. Y es algo que ustedes van a ir viendo también en cálculo 1, donde la pendiente, ¿sí?, denotada por M, es igual a tangente del ángulo. Entonces,
como les iba diciendo, al tener este eje de apoyo y tener este ángulo, nosotros podemos decir que la pendiente es igual a tangente del ángulo. ¿Sí? Independientemente de cómo vamos a ir trabajando, estas pendientes van a ser igual. Incluso va a ser la definición que vamos a ir dándole a la recta de manera inicial. Creo que alguien está yendo por ahí en movilidad, que se escucha el ruido, ¿no? Como les decía, podemos ir empezando ya con estos conceptos básicos que hemos visto de del sistema de coordenadas, cómo va la distancia. Hemos visto lo que es la división de un segmento o el punto de un segmento de una razón dada, ¿no es cierto? El punto medio se tiene, está pendiente si quieren, ¿no es cierto? Que más adelante lo vamos a traducir como con coordenadas, por el momento que se mantenga como tangente del ángulo, para poder iniciar. ¿Sí? Entonces, son con estos elementos básicos que nos vamos a ingresar a ver todo lo relacionado que comúnmente se conoce como cónicas. ¿Sí? Porque todo lo que vamos a ir viendo, la recta, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, vienen de unos cortes que se realizan a un cono. Y el primero que se va a poder observar es justamente la recta. ¿Sí? Definición. Es un lugar geométrico de todos los puntos cualesquiera P sub 1, si quieren, X sub 1, Y sub 1, coma, P sub 2, X sub 2, Y sub 2, y de esa manera, ¿sí? Es el lugar geométrico de todos los puntos cualesquiera. En este caso estoy eligiendo 2 puntos, entre paréntesis voy a colocar 2 puntos. Tal que el valor de la pendiente en este caso M, ¿no es cierto?, que hemos ido definiendo, es siempre constante. ¿Sí? Y quiere decir que no importa que cualquiera 2 puntos que yo agarre y pueda calcular una pendiente, estos siempre se van a mantener de un mismo valor, o sea, siempre van a ser constantes. ¿Sí? Eso es lo que les dice. Observación. Una recta queda perfectamente definido o determinado por 2 puntos. Y eso es lo que no deben olvidarse. ¿Sí? Por 2 puntos. No solamente hablando en el plano, sino hablando en todas las otras dimensiones, en R3, cuando van a ver en cálculo 3, en cálculo 2, sigue siendo que va a estar determinado por 2 puntos. ¿Sí? También
por un punto cualquiera de sus puntos y su dirección. ¿Sí? Se los voy anotando esto porque es el más común, este segundo punto o esta segunda observación. ¿Cuándo van a estar viendo cálculo 2? Cuando ven la parte de vectores. Es más, debería verse en álgebra también vectores, pero todo lo que se tiene que ver en álgebra no se alcanza a ver. ¿Sí? Que está un poco más relacionado, igual sigue siendo pendiente porque va a haber una dirección, un sentido, ¿no es cierto? Pero suficiente con que nombrar que se tiene uno de sus puntos, cualquiera de sus puntos, y una dirección, ¿sí? Eso es lo que se tiene de una recta. Voy a hacerlo en un dibujo. Nuestro eje. Y voy a dibujar una recta. De color rojo vamos a dibujar. Listo. Esta recta, ¿sí?, va a estar bien definida si conocemos dos de sus puntos. Y es fácil, ¿no es cierto? Intuitivamente ustedes ya desde el colegio marcaban dos puntitos y trazaban con una regla, una línea, ¿no es cierto?, para hacer alguna situación. Y eso es una recta. ¿Sí? O también puede estar determinado, voy a hacerlo con color blanco ahora sí, por un punto cualquiera, puede ser este punto, ¿sí?, y una dirección, un ángulo. Y ustedes saben que la pendiente es tangente del ángulo. Entonces, de alguna manera está relacionado si tenemos esa dirección con la pendiente. Esa pendiente puede ser positiva, negativa, incluso cero. Va a haber un caso donde tengamos una pendiente que nos va a hacer pensar, eso sí. Pero inicialmente puede ser positivo, negativo, cero. Eso es una recta. ¿Sí? Y a partir de esta gráfica, ¿sí?, en especial el de color rojo, ¿sí?, nosotros podemos empezar ya a conocer la ecuación de una recta. ¿Sí? Y vamos a comenzar con ese caso que les decía. Sean P sub 1 igual a X sub 1, Y sub 1, y P sub 2 igual a X2, Y sub 2, con las coordenadas del punto, de dos puntos. Puntos de una recta. Ajá. ¿Qué les decía? Que con dos puntos yo puedo determinar una recta. ¿Sí? La definición, ¿cierto? Cuando se tienen puntos de rectas, ¿sí?, se tienen, sean P sub 1 puntos de la recta, coma, entonces la ecuación de la recta dado, la ecuación de la recta simplemente es igual a y menos y sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 multiplicados por x menos x sub 1. Este viene a ser la ecuación de la recta dado o conocido dos puntos. ¿Sí? Y eso es con lo que vamos a iniciar. Con aquí a partir vamos a sacar algunos conceptos de pendiente y todo aquello. ¿Sí?
No se hagan ningún problema, ya les dije, si en alguno de los formularios aquí dice y sub 2, eso quiere decir que aquí tendría que decir x sub 2. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. En algunos incluso creo que colocan y sub 0, x sub 0, aquí colocan y sub 1 menos y sub 0, aquí x sub 1 menos x sub 0, no se haga ningún problema. Aquí lo importante es poder identificar que necesitamos dos puntos. ¿Sí? Y al que le va a estar acompañando a y a x, ¿no es cierto? Con alguna operación, como dice ahí menos, tiene que ser un punto de la recta. En este caso estoy colocando y sub 1 y x sub 1. Luego de este otro, vamos a hablar que está relacionado con la pendiente. ¿Sí? Igual vamos a hablar sobre eso. Bien, entonces, este es uno de los más clásicos que no deben olvidarse. Les va a servir incluso para cálculo 1, cuando hagan problemas de aplicación sobre las derivadas, incluso cuando quieran calcular áreas bajo la curva con integrales en cálculo 1, lo van a necesitar. ¿Sí? Bien, mi idea por lo menos ir acabando todas las ecuaciones de la recta. No lo he hecho, lo vamos a hacer la siguiente semana. Tampoco quiero correr, estoy haciendo de manera tranquila. Y conocer cada una de las ecuaciones de la recta. Pero empezamos con esto. ¿Sí? Tenemos la definición de la recta, tenemos algunas observaciones y vamos a comenzar con esta ecuación de la recta que se conoce dado o se puede conocer dado dos puntos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta tal vez, chicos, chicas? Está bien. Inge, yo tengo una duda sobre la fórmula. Esta fórmula creo que es puntos de una recta. ¿Qué se llama? Perdón. A ver, comúnmente esta fórmula se le conoce como fórmula, se los voy a colocar aquí, fórmula, dado dos puntos. ¿Sí? Nada más, porque están presentes las coordenadas de los dos puntos. Luego hay otra, que tal vez ya adelantándonos, es la fórmula punto pendiente. ¿Sí? Es otra fórmula, la fórmula punto pendiente. Esta es la fórmula dado dos puntos. También hay la fórmula general, también hay la fórmula simétrica, también hay la fórmula distancia de la ordenada al origen, entre otras, ¿no? Que lo vamos a ir viendo uno por uno, obviamente, ¿sí? Adelante, señorita. La fórmula dado dos puntos gráficamente es una recta, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, voy a dibujar un eje. Ya les decía, ¿no? Si ustedes se dan un puntito, lo voy a colocar P sub 1, otro puntito, P sub 2, no siempre tiene que estar en el primer cuadrante, como decía su compañero. Ustedes lo único que hacen es agarrar una regla y trazarla, ¿no? Y esa viene a ser la recta. Y la ecuación de esa recta que ustedes están graficando, lo van a conocer gracias a la formulita. ¿Sí? Lo vamos a conocer. Está bien, gracias. Bien, no, gracias a ti por las consultas, ¿no? Si también algunas dudas se les aclara para que todos estén también de manera conforme. Bien, chicos, chicas, como les he ido mencionando, son estas pizarritas que yo se las paso. A ver, ¿alguien tal vez por ahí? Sí, yo, por favor. Ahorita que lo estoy viendo, ¿cómo se podría sacar de esa fórmula X1 y, bueno, cada una de las incógnitas?
¿Cómo quieres sacar esta formulita del que está encuadrado? No, seguramente, ¿cómo reconocer? Licen, A ver, a mí me gustaría, por favor, si pudiese, porque se guió para sacar la fórmula en la gráfica de arriba, ¿verdad? sí, se podría decir, pero está más allá, ¿no? Para sacar esta fórmula, chicos, chicas, ¿sabes qué se sigue? Se sigue lo que uno aprende. Todas las fórmulas que vamos a ir viendo aparecen de esta definición, que nos dicen que el valor de la pendiente siempre es constante o son iguales. Miren, se los he dibujado acá, que está en la parte de arriba. Lo puedo colocar si ustedes quieren P sub 1, P sub 2 y P. ¿Sí? P que tenga esas coordenadas X y Y de la fórmula. P sub 1 que tenga esas coordenadas que tienen de la fórmula, X sub 1, Y sub 2, X sub 2 y Y sub 2. Yo puedo calcular la pendiente entre estos dos puntos. Colocarle M sub 1 si quieren. ¿Sí? Puedo calcular que va a ser tangente del ángulo si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Puedo calcular luego la pendiente entre este punto y otro punto. Puede ser P sub 1 y P sub 2. Por eso se los colocaba. Si quieren aquí puede ser Y sub 2 y X sub 2, les decía. Cualquiera. Pero según mi formulita, está agarrando P y P sub 1. Y lo voy a colocar M sub 2 si quieren. Que también es tangente del ángulo. Porque si ustedes están viendo es el mismo ángulo. Es más, M sub 1 debe ser igual a M sub 2. Eso les dice la definición. Que dados dos cualesquiera puntos del lugar geométrico, la pendiente siempre va a ser constante. Entre comillas, si quieren, las pendientes siempre van a ser iguales. ¿Sí? Y de ahí viene, y vamos a observar más adelante, que eso es una pendiente. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Sigue siendo otra pendiente y se está cumpliendo esa igualdad. ¿Sí? De ahí, si quieren, viene de cómo podemos deducir esta forma. No lo he deducido de manera inicial porque al momento de hablar en la siguiente ecuación, la fórmula de punto pendiente, se va a aclarar esa definición que les decía. ¿Sí? Pero si quieren encontrar y cómo hallar, ya les voy mostrando que hay que igualar simplemente las pendientes y vamos a obtener esa fórmula. Se han complicado más, ¿no? Pues les decía, primero veamos la formulita y luego vamos a ir viendo todo lo que viene, chicos, ¿sí? A veces de algo que se ha trabajado estamos como un retroceso, ¿sí? Es como en cálculo 1 cuando van a ver, ¿sí? En cálculo 1, por si acaso, lo primero que ha aparecido es integrales, pero no vemos primero integrales, primero vemos derivadas. Es lo mismo acá. Miren, incluso en la primera parte, ya hemos hablado de trazar un segmento, que ya estábamos hablando intuitivamente de recta, ¿sí? Entonces, pero estamos viendo de paso a paso los elementos que vamos a necesitar para poder ir definiendo cada uno de estos. Esta es la primera formulita que aparece en las cónicas, que es la ecuación de la recta conocido 2 puntos, donde ustedes reemplazan las coordenadas de P sub 1 y P sub 2 en X sub 1 y Y sub 1, en X sub 2 y Y sub 2, y obviamente su ecuación va a estar en términos, ¿sí?, de X más Y menos 3 igual a 0. Digamos. Esta formulita les va a dar esto. Y eso es la ecuación de una recta. ¿Sí? Pues decir, mi intención era por lo menos acabar todas las ecuaciones. No lo he hecho, lo vamos a hacer el día lunes y se va a aclarar todas estas situaciones de cómo ir reconociendo incluso. Bien. Está bien. Perfecto, chicos, chicas. Nos vemos el día lunes en nuestro horario habitual de clases. Voy a ir trabajando ya en algunos ejercicios para que ustedes
lo puedan ir realizando, y si tienen algunas dudas también en las clases lo podamos solucionar, ¿sí? Tengan muy buenos días. Saludos, Inge. Gracias. Sale. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.